Muy buenos días, gracias por atender la invitación de Hydra Management a nuestro webinar ¿Qué hacen las compañías para mejorar la rentabilidad de sus proyectos? Durante este seminario, ustedes tendrán la posibilidad de realizar preguntas o comentarios en cualquier momento por medio de la plataforma GoToWebinar. Estas preguntas se estarán recibiendo durante la charla y se atenderán al final, en el espacio que hemos dedicado para preguntas y respuestas. Dentro de la dinámica del seminario, realizaremos algunas preguntas a la audiencia y ustedes desde su pantalla podrán dar respuestas a las mismas. Les pedimos la colaboración de todos ustedes para enriquecer esta actividad. Al final del seminario queremos conocer su opinión para mejorar cada vez nuestros eventos. Por lo tanto, al cerrar la sesión tendrán disponible dicha encuesta. Agradecemos a todos ustedes sus comentarios. Para empezar en el día de hoy, nos acompañan los panelistas Liliana Cifuentes y Mauricio Vargas, quienes nos estarán compartiendo sus experiencias y conocimiento con respecto a la gestión de proyectos y específicamente al tema que traemos en el día de hoy, a cómo mejorar la rentabilidad de los mismos. Los dejo entonces con Mauricio para dar inicio al seminario. Gracias. Muchas gracias, Olga. Gracias a todos por participar. Existen una cantidad determinada de retos que nosotros podemos adoptar y que podemos enfrentar para disminuir los costos y mejorar la rentabilidad. Hoy en día lo que hacemos es traerles los cuatro principales retos que hemos identificado, los problemas que los retos generan y las posibles soluciones o maneras de abordarlos. Antes de comenzar, nos gustaría saber si ustedes conocen cuáles son esos factores que impactan la rentabilidad de sus proyectos. Simplemente es una respuesta de sí o no. Y para eso Olga estará lanzando en este preciso momento una de las preguntas según la metodología que nos explicó hace un momento. Ok, listo. La primera pregunta que tenemos para ustedes es la siguiente. ¿Actualmente ustedes conocen los factores que impactan en la rentabilidad de sus proyectos? Cada uno de ustedes pueden hacer clic en cada una de las opciones. Actualmente, ok, listo, ya estamos mirando las votaciones, ok, estamos esperando que más personas calculen. Listo. Bueno, de los resultados que nos muestra en la pantalla, la aplicación nos indica que el 56% de la audiencia no conoce cuáles son los factores que inciden en la rentabilidad de sus proyectos. Continúa, Mauricio. Muchas gracias, Olga. Gracias a todos por participar. Bueno, aquí se pone en evidencia que no es fácil para las organizaciones el poder detectar fácilmente aquellos factores que afectan la rentabilidad de los proyectos y por lo tanto tampoco es fácil enfrentar esos mismos retos. En eso nos vamos a enfocar en los próximos minutos, en los retos que nos imponen de manera recurrente los proyectos y que muchas veces los pasamos por alto por no tener alternativas para poderlos solucionar. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles son los retos que impactan esta eficiencia en los proyectos? Pues tal vez la mejor manera de demostrarlo, es a través de un ciclo sencillo que me muestre las diferentes fases de gestión, desde la definición, el cierre, perdón, desde la definición hasta el cierre y la mejora continua de los proyectos. Los principales problemas que identificamos en cada una de las etapas nos servirán para generar los cuatro retos que debemos enfrentar. Es decir, partiendo del ciclo de vida, logramos conocer cuáles son esos problemas que impactan el ciclo de vida. A partir de ahí generamos los retos y posteriormente cuáles son las posibles soluciones y los beneficios que están anexas a cada uno de esos retos. Cabe resaltar que en este ciclo pues incluimos como un paso adicional la mejora continua, que lo ven al final, como una fase que indica la importancia de aprender de las experiencias del proyecto y aplicar ese conocimiento a proyectos posteriores. Entonces, si les parece bien, veamos cuáles son estos principales problemas asociados a las fases de los proyectos. Si empezamos a recorrer desde la definición, ahí encontramos ya los primeros inconvenientes, en los cuales las estimaciones son difíciles de alinear con la planeación, es decir, hay deficiencias en la asignación de los recursos, dado que tenemos poca visibilidad sobre su disponibilidad y también sobre sus habilidades. Y además de eso no somos lo suficientemente eficaces y eficientes en la
en la estimación de los tiempos. Más adelante, en la ejecución del proyecto, los equipos de trabajo se empiezan a enfocar en tareas que muchas veces resultan ser operativas, como son buscar y generar plantillas, asistir a reuniones, reportar actividades, las cuales que evidentemente pues, agregan poco valor al proyecto de la organización. Adicionalmente, los cierres de proyectos se convierten en procesos extensos, con poca claridad sobre la calidad de los entregables y el proceso de aceptación por parte del cliente o el proceso de aceptación interna. Al final vamos a ver que la retención del conocimiento pues, es relativamente baja, dada que está directamente relacionada con las personas y no con la organización, y que también tenemos algunos problemas que son transversales y que aquejan a todas las fases, como son la poca visibilidad, el poco control y también la carencia en la gestión de conocimiento. Por lo tanto, teniendo en cuenta este ciclo y los principales factores o problemas que lo impactan, e independientemente del tipo de compañía o del tipo de proyecto, uno puede identificar que el aumento de la rentabilidad está asociado a dos factores principales. Esos dos factores principales son aumentar los ingresos, que es el que ven al lado izquierdo de la pantalla en verde, y el disminuir los costos, que es la parte que ven al lado derecho con la flecha en rojo. Esta generación de ingresos apoya dos retos principales: la reducción del ciclo de vida de los proyectos, es decir, poder hacer con los mismos recursos los proyectos en más corto tiempo, y lograr unas estimaciones confiables. El segundo factor corresponde a la disminución de costos, en el cual yo lo que pretendo hacer es optimizar los recursos que tenemos disponibles y reducir la cantidad de retrabajo. Con esta información que ya empieza a tener un poco más de forma, ahora sí veamos detalladamente cada uno de esos retos, cuáles son esos problemas asociados y las posibles soluciones y beneficios que acarrean. El primero de los retos de los que vamos a hablar pertenece a la parte de aumentar los ingresos, y tiene que ver con reducir el ciclo de proyecto y los días de facturación o de las cuentas por cobrar. Hay un indicador financiero que se llama el DSO o Day Sales Outstanding, que básicamente nos dice los días de antigüedad que tiene mi cartera o el tiempo que me toma a mí recibir el dinero. Hay dos factores principales para yo calcular ese indicador. Uno es el tiempo que se me demora el cliente en pagar, con el cual yo no puedo hacer mucho. Los clientes me pagan a 30, 60, 90 días, pero también están los días, a eso hay que sumar los días en que yo me demoro en generar los entregables y los soportes de facturación y la factura como tal. Es decir, si yo dentro de mis proyectos no tengo procesos que rápidamente me permitan generar la facturación basado en información confiable del proyecto, pues no puedo generar esa factura, y esos días se los tengo que sumar al tiempo que el cliente se demora en pagar. Entonces, el reducir los tiempos del proyecto ¿es un reto? Pues sí, en realidad es un reto, dado que si nos acogemos al cliché de tiempo es dinero, pues el reto en realidad consiste en lograr en disminuir la duración de los proyectos sin tener que sacrificar la calidad de sus entregables. Sería lo más importante. Pero esto solo lo logramos si aceptamos que las cosas se pueden hacer de una manera diferente, y esto pues es controlando efectivamente las actividades y determinando con precisión los tiempos de finalización de los proyectos. La manera de enfrentar este reto pues consiste en identificar puntualmente cuáles de esas actividades que están atadas a entregables son las de más alto impacto, y focalizar al equipo en pensar y entregar innovación estratégica al negocio, al proyecto y en general a la organización. En los casos donde los proyectos, por ejemplo, generan ingresos adicionales como en servicios profesionales, pues este beneficio implica poder tener acceso rápido y efectivo al dinero, y gracias a la información de registro de tiempo y a las actividades completadas en el proyecto. Con esto pues se puede facturar en un menor tiempo y con seguridad de que lo que estoy facturando fue lo que se hizo y con las horas exactas que el equipo trabajó, por lo tanto beneficio mi flujo de caja. Entonces ese es el primer reto, que tiene que ver con reducir los tiempos del proyecto. El segundo reto, que también pertenece al tema de los ingresos, tiene que ver con lograr estimaciones confiables. De acuerdo a un estudio de Price realizado a principios de este año, hace muy poco fue liberado, la primera causa por la cual los proyectos fallan tiene que ver con la pobre y desacertada estimación. La mayoría de las estimaciones pues están basadas en la experiencia y el conocimiento de las personas.
Esto no está mal para nada, es completamente entendible. El problema es cuando el conocimiento permanece únicamente en la cabeza de las personas y no en la organización, es decir, debería estar tanto en las personas como en la organización. Yo trabajé varios años en servicios profesionales y trabajé diseñando soluciones para clientes y muchas veces tenía que buscar conocimiento dentro de la organización para poder diseñar esas soluciones. Y le preguntaba a un consultor en un momento determinado cuánto se demoraba en implementar X funcionalidad y me decía 6 meses. A los 2 meses le preguntaba en un caso muy similar, en una industria muy similar, en una compañía muy similar y me decía no, me demoró 8 meses. Y yo le preguntaba, pero si hace 2 meses me dijiste que te demoraba 6 meses, porque ahora te demoras 8. Y me decía, es que en el proyecto en el que estoy ahora me ha tocado muy duro y yo no quiero volver a tener estos problemas de tener que trabajar tantas horas al día. Y aquí el problema pues básicamente no está en que la persona conozca, sino que también estoy dependiendo del estado de ánimo de las personas. Además de que cuando las personas se van, se llevan el conocimiento y se llevan consigo los modelos de estimación que nos permite hacer esas estimaciones exactas. El problema con las estimaciones básicamente reside en que hay poca tolerancia sobre las desviaciones, es decir, yo no puedo, si yo subestimo, voy a tener problemas con los costos, con los presupuestos, voy a afectar la relación con el cliente y si tengo una sobreestimación, pues voy a afectar la relación también con el cliente, con el portafolio de proyectos que tengo internamente y afecto la credibilidad de la persona que estimó el proyecto. Es decir, ¿quién le va a creer a una persona que terminó un proyecto 2 meses antes de lo planeado? No, va a pasar de ser una estrella a una persona que básicamente lo que hizo fue cubrirse para poder tener el proyecto en lo antes posible. Por lo tanto, es relevante basarnos en esa información histórica de los proyectos y utilizarla para realizar estimaciones que nos permitan proteger los márgenes y mejorar la competitividad, dejando de usar las contingencias que generalmente asociamos a los riesgos. Como consecuencia podemos lograr estimaciones mucho más confiables que protegen nuestros márgenes, dejan a nuestros clientes mucho más satisfechos, generan confianza dentro de la organización y además de eso reducen los porcentajes de cubrimiento. Con esto cubrimos los 2 primeros retos asociados al incremento en los ingresos. Ahora veamos cuáles de estos retos están enfocados o relacionados con los costos. El reto número 3 habla de la reducción de las tareas repetitivas y el control que debemos ejercer sobre los costos del proyecto. Todos los proyectos, incluyendo los más exitosos e incluso los que están dentro de organizaciones muy maduras en gestión de proyectos, están sujetos a la reducción de costos. No importa el tamaño de la organización, no importa la industria, siempre hay una manera de reducir costos. La clave está en contar con las herramientas para planear de la manera más precisa, con hacer el mejor seguimiento y tener una forma de analizar las finanzas del proyecto. Y cuando hablo de herramientas, pues me refiero básicamente a metodologías, información histórica, procesos, estandarización, entre otros. Entonces, podemos afirmar que definitivamente esto es un reto porque las organizaciones muchas veces no cuentan con la información centralizada y consolidada de los proyectos que son ejecutados históricamente y esto nos lleva a cometer los mismos errores una y otra vez, generando, entre otras cosas, una gran cantidad de retrabajo, de pérdida de tiempo, buscando información en otros proyectos o de otros proyectos y equipos desmotivados. Por lo tanto, una solución podría estar en crear bases de conocimiento y de lecciones aprendidas que no sean inherentes únicamente a las personas, con mecanismos y procesos que faciliten el acceso a esa información, es decir, que yo pueda encontrar esa información rápidamente, que esté incluso atada a mis tareas, así como también ejecutando proyectos bajo procesos estándar que permitan hacer una cantidad de proyectos, digamos, en menor tiempo, con una mejor calidad y con una menor variación en los resultados entre proyecto y proyecto. En una investigación que hizo el SPI Research, donde se analizan más de 60 organizaciones de servicios profesionales y donde se hacía un seguimiento entre el año 2009 y 2010 a estas organizaciones, se buscaba ver cuál era la variación en los resultados dependiendo de si utilizaban o no utilizaban una metodología estándar para la entrega de proyectos. Este cuadro pues muestra el impacto directo de la metodología estándar en la entrega de proyectos. Por ejemplo, la utilización de los empleados tiene una variación del 13%, en realidad del 12%.
del 12% entre las empresas que utilizan metodologías más estandarizadas y una empresa que utiliza menos estandarizadas. Por supuesto, eso tiene unos porcentajes un poco más complejos por detrás, pero es para darles una idea sobre cómo sí puede existir una variación en la medida que yo utilice estas metodologías estandarizadas. Es tiempo para lanzar nuestra segunda pregunta del seminario. Olga, ¿nos ayudas? Ok, listo. Ya la vamos a lanzar. Perfecto. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de su tiempo dedican sus gerentes de proyectos a reuniones? Por favor, seleccionen de cada una de estas opciones si están entre el 0 y 25%, entre el 26 y 50%, 51 y 75% o entre el 76 y 100%. ¿Ok? Estamos dando espera. Listo, perfecto. Ok. Estamos esperando más personas que voten. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos los resultados. Vamos a mirar, vamos a compartir los resultados. Aquí están. ¿Listo? Entonces tenemos que el 44% de nuestra audiencia dice que el porcentaje de tiempo que dedican sus gerentes a proyectos reuniones está entre la mayoría del tiempo está entre el 26 y el 50%, es decir, casi un 75% la audiencia dice que están generando, están dedicando mucho tiempo en reuniones. Perfecto, Mauricio, entonces ahí tienes tu resultado. ¿Listo? Gracias, Olga. Y con esto pues claramente vemos por qué... Gracias, Olga. Y con esto pues claramente vemos por qué el cuarto reto al que nos enfrentamos consiste en lograr tener un equipo focalizado en las tareas importantes y estratégicas del proyecto. Existe un mito que en gerencia de proyectos que dice si existe un proyecto debe haber o deben existir reuniones de seguimiento. El problema con esta forma de pensar es que muchas veces condiciona los recursos y a las personas que trabajan en el proyecto a ser improductivas bajo el pretexto de las reuniones. ¿Cuántas veces no escuchamos en los pasillos de los proyectos decir a las personas, esta semana no hice nada, no me rindió porque tuve demasiadas reuniones, esperamos que la próxima semana pueda adelantar todo el trabajo que perdí y el tiempo que perdí esta semana? Es inevitable tener reuniones, eso pues es un hecho, pero lo que sí podemos hacer es restringir el número de reuniones a las que son verdaderamente importantes, y esto lo logramos a través de mecanismos de seguimiento y de control en el proyecto que nos permitan abstraer a los gerentes, a los recursos, de aquellas tareas que pensamos son repetitivas y que pueden llegar a ser inoficiosas, para enfocarlos en tareas y reuniones que sean estratégicas e importantes para el proyecto. La gerencia de los proyectos, vamos a analizar primero el gerente de proyecto. La gerencia de los proyectos es la mejor, digamos, está más enfocada, debería estar más enfocada a gerenciar las personas. Si los gerentes de proyectos se dedican a gerenciar reportes y gerenciar estatus, pues están gerenciando cosas y descuidan el activo principal del proyecto, que es el recurso humano. Si yo mejoro el proceso de seguimiento y optimizo el tiempo invertido en las reuniones, pues el gerente seguramente se va a enfocar en tomar decisiones y gestionar a las personas, incluso abriendo espacio para manejar un mayor número de proyectos en el mismo rango de tiempo. Algo similar ocurre también con la optimización del tiempo del equipo de trabajo. Digamos, además del tiempo invertido en reuniones y en las tareas repetitivas de las que hemos venido hablando, es muy posible que no se cuente con la información real sobre la disponibilidad y el pronóstico de utilización de los recursos. Y esto pues naturalmente implica que difícilmente la organización puede responder efectivamente a factores de oferta y demanda en los proyectos y entre los proyectos, ya sean internos o sean externos. Únicamente contando con una gestión centralizada de los recursos, independientemente de la cantidad de proyectos que se tenga o de su perfil, con la información en línea integrada se permitirá mejorar esos porcentajes de utilización de los recursos, así como optimizar la asignación y la respuesta a la demanda. Bueno, de esta manera
finalizamos rápidamente el análisis de los retos que deberíamos enfrentar si pretendemos mejorar la rentabilidad de los proyectos, pues claramente 20 minutos, 22 minutos es un tiempo corto para abordar cada uno de ellos en detalle, pero pues el objetivo principal de este espacio era el poder tener este acceso a cada uno de ustedes y generar inquietudes y curiosidades acerca del tema. Así es, Mauricio, y precisamente nosotros creemos que la tecnología es un aliado fundamental en este proceso de las empresas en búsqueda de la eficiencia y la rentabilidad de los proyectos. Y por eso vamos a invertir los últimos minutos que nos quedan en mostrarles cómo una solución puede apoyarlos a enfrentar estos retos y al final vamos a ver la experiencia de una compañía en particular. Nuestra solución es un software en la nube que integra todas las dimensiones de los proyectos. La metodología, la planeación, los documentos, la ejecución de los proyectos, los reportes, las herramientas de colaboración, y esto aporta una eficiencia muy grande a las compañías. Hace un mes fue calificada por Deloitte entre 40 soluciones como la mejor solución de gestión de proyectos en usabilidad, y ustedes saben que este es un aspecto fundamental para lograr la adopción de tecnología y por tener una funcionalidad única que asegura la estandarización de las prácticas de gestión de proyectos apoyando la gestión de conocimiento. Entonces, siguiendo el planteamiento definido por Mauricio, vamos a ver la manera como enfrentamos estos retos y empecemos con los retos relacionados con el aumento del ingreso. Mauricio mencionó dos elementos que ayudan a reducir el ciclo del proyecto y el primero tiene que ver con la claridad sobre los entregables y las tareas que lo componen, de manera que se cuente con una ruta clara, como ustedes pueden ver acá, y se racionalicen las actividades para lograr el resultado. Lo que proponemos es hacer una gestión por entregables que permita definir las tareas asociadas a la ejecución de cada uno y poderles hacer un seguimiento al estado. El segundo elemento tiene que ver con facilitar el registro del trabajo invertido por los equipos de trabajo en los proyectos. Y esto tiene sentido particularmente compañías que responden los proyectos, porque de esta manera tienen evidencias como el registro de las horas de los equipos de trabajo que facilitan y que agilizan los procesos de facturación. El segundo reto planteado relacionado con el ingreso tiene que ver con la mejora en las estimaciones. Lo que estamos buscando es evitar la dependencia de las personas que pueden irse a la organización o hacer estimaciones según su estado de ánimo. Lo que nosotros proponemos es consolidar las actividades o los lineamientos para gestionar un proyecto y contar con un registro de los tiempos históricos invertidos, de manera que es posible darnos cuenta si estas estimaciones que habíamos definido en realidad deben ser ajustadas. Ahora vamos a ver los retos relacionados con la disminución de costo. Estos tienen que ver con el logro de las eficiencias en los proyectos. El primero nos habla de la disminución en los retrabajos, y esto se logra consolidando las buenas prácticas que una organización ha identificado con su experiencia, y así evitamos que el equipo de trabajo cometa los mismos errores una y otra vez, que no tenga claridad sobre el alcance de sus tareas, que pierda tiempo buscando documentación relacionada con la ejecución. Como ven acá, nuestra funcionalidad permite consolidar las mejores prácticas para ejecutar los proyectos, darle a los recursos toda la información que necesitan para poder ejecutar sus tareas, de manera que se aplican esos lineamientos y se evita que se cometan los mismos errores que ya se cometieron. Esto ayuda o apoya la eficiencia del equipo de trabajo. Por otra parte, tenemos otras herramientas que apoyan la gestión del gerente del proyecto. Como ya vimos en las respuestas, una parte muy importante del tiempo de los gerentes se va en la consolidación de reportes y en las actividades de seguimiento. Nosotros, al tener un reporte descentralizado por parte de todos los recursos, ellos están reportando el estatus de sus tareas, lo que permite que los gerentes de proyecto no deban invertir un minuto en consolidación de informes, sino que cuenten con reportes en tiempo real del estatus de su proyecto, y ese tiempo que antes invertían
en consolidación de reportes, ahora lo invierten en análisis de información, en la toma de decisiones, en la gestión de su equipo de trabajo. Esto ha permitido que los gerentes manejen muchos más proyectos. Entonces aquí le estamos agregando un elemento de mucho valor para los gerentes de proyecto. Otro tema que mencionaba Mauricio, cómo podemos mejorar la utilización de los recursos. Es fundamental contar con una gestión centralizada de los mismos, de manera que podamos contar con información, sepamos qué están haciendo nuestros recursos y tengamos información acerca de sus asignaciones y su disponibilidad. Así podemos identificar si hay subutilización de recursos o sobreasignación de tareas y podamos lograr una gestión muy eficiente del equipo de trabajo. Para terminar, les queremos compartir una experiencia de Epicor, una compañía que logró aumentar los márgenes a través de la estandarización. Esta es una compañía, una empresa global de soluciones de software con 40 años de experiencia, una facturación de casi $1.000 millones y con un reto muy grande. La división de servicios profesionales de Europa de esta compañía tenía que superar una diferencia de rentabilidad de 8 puntos con la división de Estados Unidos. Nosotros realizamos una implementación de nuestra solución en la cual como un elemento muy importante se logró que todos los gerentes de proyecto adoptaran la metodología, una metodología estandarizada, y esto fue fundamental ya que permitió que se tuvieran beneficios en las dimensiones que van a ver más adelante. Entonces empecemos por las ventas. Una metodología estandarizada permite que se demuestre madurez con el cliente. Adicionalmente, toda la definición de las actividades permite que se hagan estimaciones mucho más rápidas y confiables. En la entrega o en la ejecución de los proyectos, el impacto es que el rol de los gerentes de proyecto cambia de una manera fundamental. Ellos pasan a ser personas líderes, personas que gestionan. Ya hay una menor dependencia de las superestrellas y se logró una adopción del 100% de la metodología de la implementación. Con los clientes, ¿qué sucede? Se mejora muchísimo la relación con ellos porque hay transparencia, ellos pueden participar directamente en los proyectos como ejecutores de las tareas, tienen información del tiempo real del proyecto, entonces ellos experimentaron una mejora también en la satisfacción. Y por último, lo más importante, el impacto en el negocio. Hubo un incremento en el margen del 75% en 12 meses. Esto lo que implica es que es posible lograr incrementos muy importantes en la rentabilidad una vez que identificamos retos y los afrontamos y contamos con la tecnología como un mecanismo que facilita estos procesos. Ok, muchísimas gracias Liliana y Mauricio por sus aportes en el día de hoy. Agradezco también la asistencia a todas las personas que están acá en el seminario. Sin embargo, vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. A lo largo de la sesión hemos tenido algunas preguntas, entonces vamos a empezar a resolverlas y mientras tanto vamos a estar atentos a todas las inquietudes que ustedes tengan. Listo. Vamos a empezar a hacer estas preguntas. Entonces tenemos primera pregunta, nos dice que en la sección de resultados del reto de las estimaciones se hacía una aclaración con respecto a la rentabilidad, había un asterisco. Quisiera la persona que hizo esta pregunta, ¿a qué se refiere ese asterisco? ¿Cuál es la aclaración? ¿Qué es lo relevante que deberíamos tener en cuenta en ese momento? Creo que la persona adecuada para resolverla sería Mauricio. Sí, Olga, gracias. Está en la diapositiva que dice lograr estimaciones confiables y al final en los resultados dice estimaciones confiables. Sí, te voy a dar paso para que la puedas repasar. Y
en el cajón de resultados vemos estimaciones confiables protegen en los márgenes de precio fijo y rentabilidad, y tenemos un asterisco ahí. Bueno, el asterisco en realidad hace referencia a que esto aplica básicamente para organizaciones de servicios profesionales, las cuales generan ingresos o revenue a partir de los proyectos que facturan o que hacen con sus clientes. Estos tipos de proyectos, pues al lograr estimaciones más confiables y más seguras, pues renuncian a tener contingencias que pueden llegar a ser un problema, sobre todo de tipo competitivo. Entonces, al yo proteger los márgenes de precio fijo y la rentabilidad de mis proyectos, logro tener proponer proyectos a mis clientes a menor precio y lograr ser un poco más competitivo. Ok. Gracias, Mauricio. La segunda pregunta es, ¿qué otras técnicas para optimizar el tiempo de los recursos se recomienda, además de disminuir el tiempo invertido en reuniones? Ok, bueno, sí, además del tiempo de reuniones, que es un tiempo significativo, pues hay muchas otras actividades que uno puede mecanizar para que no sean una pérdida de tiempo para el proyecto. Por ejemplo, una que se me ocurre aquí rápidamente tiene que ver con que los equipos de trabajo y las personas que interactúan con el proyecto sepan exactamente qué hacer. Muchas veces vemos a los equipos de trabajo buscando información o averiguando qué es lo que tienen que hacer o cuál es el formato para determinado entregable, porque no tienen acceso fácil a esa información. Entonces pasan dos cosas: o se demoran mucho tiempo buscando la información y conocimiento en otros proyectos, en otras personas, o reinventan la rueda y comienzan desde cero a generar entregables, a generar documentos que deberían ser absolutamente estándar o que ya deberían estar inventados. Logrando tener bases de conocimiento atadas a las tareas y además de eso especificar exactamente qué tienen que hacer cada uno de los recursos, yo reduzco el retrabajo y la cantidad de tiempo que estos recursos están invirtiendo en tareas que resultan ser repetitivas. Por eso ahí es tan importante formalizar todos los procesos de lecciones aprendidas, ¿no? Exactamente. Perfecto, listo. Otra pregunta. ¿El software presentado permite conservar información histórica para apoyar el proceso de estimación? Claro que sí. Voy a mostrarles cuál es la idea. Inicialmente, el software permite definir cuál es la manera de ejecutar el proyecto. Es decir, acá tenemos un ejemplo, cuáles son las actividades y las tareas que se involucran en la gestión de determinado proyecto. Se empiezan a gestionar proyectos basados en estos lineamientos y el software empieza a guardar estos datos históricos de manera que permite hacer una evaluación de la exactitud de las estimaciones, indicando cuál es el promedio, la desviación estándar, el límite superior, el límite inferior, y aquí hay una gestión avanzada en donde si uno quisiera determinar estimaciones de acuerdo con la dificultad de la tarea también puede hacerlo. Ok, Liliana, muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el alcance del involucramiento del cliente para lograr incrementar la transparencia? Bueno, digamos que hay varios elementos. El primer elemento es que si el cliente entiende cuál es la metodología que utilizamos para gestionar un proyecto, aquí ya estamos dándole mucho valor. Él entiende cuál es exactamente el alcance de lo que estamos entregando. Ahora, si queremos hacer que el cliente sea partícipe de las actividades del proyecto, él puede asumir el rol de un miembro del equipo de trabajo, de manera que si hay procesos importantes, por ejemplo, de aprobación, el cliente recibe esos procesos y tiene la capacidad de poder registrar o el estatus de la tarea que tiene asignada
o de aceptar o rechazar una tarea. ¿Cuál es el siguiente elemento? La información del proyecto, que es importantísima para digamos que consolidar todo ese tema de transparencia. Mantener a los clientes informados acerca de lo que está sucediendo. Entonces, acá lo que tenemos es que podemos diseñar diferentes tipos de reporte de acuerdo con las necesidades, los niveles de la organización. Acá tenemos un reporte diseñado específicamente para el cliente. Podemos compartir esa información de manera que sabe exactamente qué está sucediendo en cualquier momento. Ok, gracias Liliana. Vamos, seguimos con las preguntas. Dice, ¿qué información histórica es relevante para construir unas buenas estimaciones? Es importante considerar la experiencia que se ha tenido en los diferentes proyectos. Entonces, la idea es que se define inicialmente unos lineamientos base, y es importante considerar dentro de las experiencias históricas los tipos de proyectos o las modificaciones que pueden generar un lineamiento específico. Por eso acá vemos la posibilidad de tener, hay unas tareas que pueden estandarizarse. Sin embargo, de acuerdo con el tipo de proyecto, esa tarea puede tener una duración, dependiendo de la dificultad del proyecto, muy difícil o muy fácil. Entonces es importante, además de la estandarización de la tarea que hace parte de la ejecución del proyecto, tener en cuenta el tipo de proyecto. Eso hace que las estimaciones sean cada vez más exactas y que se cuente con unos información de mayor utilidad. Gracias Liliana. Otra pregunta es, Hydra, el software que estamos mostrando, ¿tiene algún rango mínimo de usuarios para adquirir ese software? Digamos que la idea es empezar con equipos de trabajo de 15 a 20 usuarios, de manera que la complejidad del proyecto pues implica que pueden aprovechar la funcionalidad y que se puede agregar valor a la gestión de esos proyectos. Bueno, estamos revisando las preguntas, que son bastantes, y estamos tratando acá de darle respuesta a todas. Otra pregunta es, ¿de qué manera el sistema puede adoptar una metodología de gestión de proyectos que ya tiene el cliente, o únicamente se puede trabajar con la metodología de proyectos que se tenga parametrizada en el sistema? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque precisamente una de las características de Hydra es la flexibilidad en el manejo de metodologías. Hydra no es un software que esté atado a un tipo de metodología. Es posible crear las metodologías que apoyan la gestión de diferentes proyectos. Adicionalmente, es muy fácil crear una nueva metodología. Entonces, la idea precisamente es que dentro de una organización se identifiquen cuáles son esos elementos que pueden estandarizarse, de manera que generalmente lo que hemos visto es que se definen metodologías generales, pero se va identificando la posibilidad de agregar valor en procesos o en tipos de proyectos específicos. Entonces, la respuesta es: se pueden vincular de una manera muy fácil y muy flexible las metodologías de proyectos que utilice cada organización. Ok, continuamos con las preguntas. Nos preguntan, ¿el software funciona para equipos pequeños y grandes? Claro que sí. La idea es que, digamos, que uno identifica roles en la ejecución de los proyectos. Entonces está la persona que hace la gerencia del proyecto, la planeación, un equipo de trabajo que son las personas que van a hacer la ejecución de las tareas, a recibir estas asignaciones y a reportar sobre el avance de las tareas. Esos equipos pueden ser de cualquier tamaño.
Ok. Seguimos con las preguntas. Preguntas en qué sectores, en qué tipos de compañías nosotros tenemos experiencia de implementación en el mercado, en la región. Bueno, tenemos experiencia en diferentes sectores, digamos que nos hemos enfocado en compañías de servicios profesionales, compañías en donde la ejecución de los proyectos es central en el negocio. Sin embargo, tenemos experiencia en otros tipos de organizaciones como universidades, organizaciones del sector industrial. Hay una gran experiencia en compañías de tecnología, del sector de telecomunicaciones, de construcción. Entonces, digamos que básicamente la idea es que este tema se aplica a muchas compañías. Nuestra experiencia también está en diferentes sectores. A su implementación y cuál es el soporte que se recibe por parte de Python. Bueno, este es un esquema en la nube, entonces básicamente es un servicio que se contrata dependiendo de, se definen como unas licencias de acuerdo con los roles que ejercen en la ejecución de los proyectos. Las ventajas muy grandes de un esquema en la nube es que las compañías no deben hacer inversiones en infraestructura, tienen la aplicación inmediatamente lista para usar, tienen una aplicación que les permite facilitar toda la colaboración entre los involucrados. ¿Cuál es el soporte? En el valor que pagan está incluido las actualizaciones y el soporte a la herramienta, y el apoyo que tienen de nuestra parte es un acompañamiento. Para nosotros es importante generar unas relaciones de partner con nuestros clientes, de manera que nosotros los acompañamos de acuerdo con el nivel de madurez que tengan como a desarrollar ese ciclo dentro de la gestión de los proyectos. Esa es una implementación bastante fácil en la cual uno en el primer mes ya puede tener visibilidad sobre todos los proyectos que está gestionando, pero nos parece importante acompañarlos como en ese proceso de gestión de cambio para asegurar que todas las prácticas asociadas al uso de la herramienta sean adoptadas por la organización. Ok, seguimos con las preguntas. Listo. Otra pregunta es, ¿cómo se gestionan los riesgos de un proyecto? Y si estos riesgos los puedo tomar en términos de tiempos y costos. Bueno, a nuestra herramienta tenemos una funcionalidad enfocada a hacer una gestión de riesgos de una manera muy efectiva. Entonces, ¿cuál es la idea? Podemos definir los riesgos relacionados con un proyecto. Estos riesgos también se pueden estandarizar si fuera el caso, es decir, si una compañía ya tiene una gestión de riesgos madura en donde ha identificado unos riesgos que aplican a diferentes tipos de proyectos, estos se podrían tener definidos de manera que se utilizan en los diferentes tipos de proyectos. La gestión de riesgos involucra la identificación del riesgo, la valoración, la definición de una probabilidad, de una vulnerabilidad, pero lo más importante es que asociado al riesgo se definen unas tareas que lo que permiten es que se haga una gestión como muy real, muy efectiva de los riesgos, es decir, que no quede el riesgo definido en una matriz y se revise una vez al mes en una reunión de seguimiento, sino que haya unas tareas asociadas, unos costos también asociados, y más adelante unos tableros de control que permiten hacer un seguimiento completo del ciclo de riesgos. Ok, seguimos con más preguntas. Tenemos para administrar los costos de los proyectos, materiales, equipo, personal. ¿Cómo administra el software esto? A términos muy generales. Bueno, entonces tenemos una funcionalidad de finanzas que nos permite definir cuáles son inicialmente relacionados con nuestros recursos, cuáles son los costos y las tarifas de los recursos, permite definir diferentes tipos de tarifas de acuerdo con la dinámica de la organización. Una hoja de recursos adicionales en donde podemos vincular otro
tipo de recursos al proyecto de manera que podamos luego hacer un control muy acertado y un proceso en el cual podemos definir el presupuesto, unos rubros asociados, una estimación inicial, consolidar unos valores estimados de acuerdo con la planeación que realizan los gerentes de proyecto y al final un control sobre la ejecución real que reportan los ejecutores de las tareas. Ok, otras preguntas. Estamos recibiendo más y más y más preguntas cada vez más. Tenemos, ¿cuáles son los tiempos de implementación de software? En promedio, ¿cuánto se demora implementándolo? Como les decía anteriormente, Hydra tiene una característica fundamental, es la facilidad de uso y de adopción. Los entrenamientos de Hydra son entrenamientos de horas, el entrenamiento más complejo es un entrenamiento de 3 horas, que es la persona que hace como todo el ciclo de gestión, planeación del proyecto. Esto implica que los procesos de implementación también sean muy ágiles. Como les decía, en el primer mes logramos contar con la visibilidad o con todos los proyectos configurados. En el siguiente mes 2 de la implementación, lo que nosotros proponemos es que se consoliden las metodologías y los lineamientos de manera que los proyectos nuevos empiecen a adoptar esas metodologías que se definen y lo que proponemos a continuación es hacer un acompañamiento para asegurar la gestión de cambio. Entonces, en realidad los resultados se están viendo en el primer mes de implementación con la información de los proyectos ya configurada dentro de la herramienta. Perfecto. Seguimos con más preguntas. ¿Cuál sería la labor del PMO dentro del sistema? Bueno, la labor del PMO tiene como varias dimensiones. Hay una que tiene que ver con lo metodológico, es decir, definir cuáles son los lineamientos para su organización o consolidar esa manera de gestionar los proyectos y hacer como el mantenimiento de esa metodología asegurándose que es adoptada por los gerentes de proyecto. Adicionalmente tiene toda la información para poderle hacer un seguimiento a nivel general de los proyectos. Entonces, va a poder tener alertas que le permitan tomar decisiones o comunicarse con los gerentes de proyecto de manera que puedan actuar sobre el resultado de los proyectos de manera anticipada. Hay una funcionalidad importante que tiene que ver con la adopción de las metodologías de los proyectos. Digamos que hay varias dimensiones de seguimiento de los proyectos. Una es la dimensión del desempeño del proyecto, es decir, cómo voy en el tiempo, cómo voy en el costo, cómo voy en la entrega de los resultados del proyecto. Nosotros hemos agregado una dimensión adicional, esta es la dimensión de la calidad del proyecto o de la manera como estoy ejecutando el proyecto. Entonces aquí es muy importante la función de la PMO en asegurar que esos lineamientos que se definen se cumplan. Acá vemos un ejemplo de las alertas que pueden estar relacionadas con esos lineamientos, con esa metodología, con esa manera de hacer las cosas. Y es empezar a ver cuándo las tareas obligatorias de unas metodologías son eliminadas o cuando no se cumplen procesos de aprobación, cuando no se asocian entradas y salidas, cuando se emiten ítems de lista de chequeo. Todos estos temas están enfocados hacia asegurar adopción de lineamientos y calidad dentro de los proyectos. Y aquí vemos que la función de la PMO, además de hacer todo el seguimiento de desempeño del proyecto, es muy importante porque finalmente lo que vemos es que a través de la definición o de la consolidación de conocimiento y de la definición de metodologías hay un impacto muy importante en el resultado y en la rentabilidad de los proyectos. Ok, seguimos con más y más preguntas. Nos gusta que han estado muy activos con las preguntas en el día de hoy. Otra de las preguntas es la siguiente. Alguien pide indicar cuánto es el costo aproximado de las licencias, si ese licenciamiento requiere un único pago o se debe pagar un fee mensual.
Bueno, el costo de las licencias tienen un valor de 20 en un rango de 20 a $75 mensuales. Se hacen contratos anuales. Para completar la respuesta de Liliana, dentro de ese rango de esos usuarios, nosotros contamos con un usuario de stakeholders que tiene un costo de 0 pesos y es de número ilimitado en la plataforma. Entonces, esos serían los costos asociados. Otra pregunta es, bueno, ya solamente nos queda un minuto para cerrar la sesión, entonces, bueno, creo que nos quedan algunas otras preguntas. Esta dice que si los proyectos agropecuarios tienen aplicabilidad en el software, ¿qué tipo de proyectos? Claro que sí, digamos que lo importante es que tenga como la estructura de un proyecto en donde se defina un plan de trabajo, tenga involucrados unos miembros de equipo, obviamente tiene aplicación. Ok, perfecto. Listo. Bueno, ya estamos terminando ya las preguntas. Otra pregunta es si se puede tener acceso a la presentación. Actualmente pues estamos grabando esta sesión. Una vez el sistema finalice la presentación, van a tener disponibles el link de acceso para acceder a la grabación del mismo. Este link de acceso se le enviará en los siguientes días para que ustedes puedan repasar la conferencia, inclusive compartirle con las personas que ustedes consideren. Bueno, sin más preámbulos, y pues nos quedan algunas preguntas por responder, pero pues nos gustaría puntualmente tener la oportunidad de conversar con ustedes si están interesados en pronto profundizar en el tema de la rentabilidad, de cómo maximizar los márgenes de rentabilidad de los proyectos. Con mucho gusto estamos atentos a todas sus dudas, inquietudes, preguntas. Si ustedes requieren de pronto una demostración personalizada de nuestra solución, con mucho gusto, allí están nuestros datos de contacto. Todos ustedes tienen mi correo electrónico. Estoy atenta a escucharlos, a escuchar todas sus inquietudes. Ya ahorita cuando terminemos la sesión, les va a desplegar una encuesta. Les pido por favor la respondan para poder nosotros mejorar cada vez más nuestros eventos. Entonces, sin más, les agradezco a todos ustedes por su tiempo, por su espacio, por abrir un espacio para Hydra en sus agendas. Muchísimas gracias a Liliana y a Mauricio por su tiempo y por compartir con nosotros la experiencia. Esperamos contar con todos ustedes en los próximos webinars que vamos a realizar a lo largo del año. Que tengan todos un muy buen día. Gracias.